Eh, Estoy esperando a que me den el pase para compartir el PowerPoint, ¿ah? Pero lo que vamos a hacer por mientras va a ser dar el objetivo de la clase. Hoy día vamos a ver netamente los primeros conceptos asociados a química, ¿ya? Y el objetivo de hoy día tiene netamente que ver con explicar los fenómenos del entorno usando conocimientos sobre solubilidad y o factores que los afectan. Me gustaría, chiquillos, que me comenten qué se acuerdan, ahí se está conectando Sergio, qué se acuerdan de lo que es la química, dónde ustedes pueden encontrar la química, cómo ustedes se interiorizan con ella día a día, a lo mejor en sus trabajos. Ahí que de a uno vaya levantando la mano y que me vaya contando cuál ha sido su experiencia con la química, qué recuerda, hace cuánto tiempo que no estudia en química, etcétera. Yo con los estudios de química hace como 30 años. 30 años, ok, Algo más. a lo más. Ya, pero por ejemplo, ¿qué nociones tiene usted de dónde utiliza la química en el día a día, por ejemplo? No, no sé nada. No sabe nada. Ya. ¿Quién más quiere aportar ahí? La única que lo vemos como más en química cuando hacemos los parámetros de la pintura, puede ser. Ya, perfecto. Sí, súper bien. No precisamente en los parámetros, pero sí en la pintura como tal. La pintura es netamente química. ¿Ya? ¿Quién más, chiquillos? No, El, no. el resto no quiere compartir su experiencia con la química. Chiquillos, ¿de dónde son ustedes? Coronel. Coronel, de veras que me había dicho Sergio. Ya. ¿Y la señal de internet qué tal allá? ¿Sí? ¿Funciona bien? Se ve bien todo. Ya, súper bien. Todavía no me deja compartir el PowerPoint. En este momento les están dando el tiempo para que ustedes estén estudiando. ¿Están trabajando y les dan esta hora? Sí. Súper, súper, súper. Ya. Una de las primeras cosas que cuando se pregunta, por ejemplo, en los estudiantes, ¿dónde está la química? En general, lo que contestan todos es que está en todos lados, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen un tablet alrededor, tienen un cuaderno, un lápiz, están vestidos, ¿cierto? Con distintos tipos de materiales, están sentados en una silla, sobre un piso, las ventanas, todo eso, chiquillos, está relacionado con la química, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo está compuesto, ¿cierto?, por pequeñas partículas diminutas y esas partículas es la partícula esencial que estudia la química hoy día, ¿ya? Me encantaría compartirles el PowerPoint para que vean una imagen.
Ya puede, profesora. Ya puede Sí. compartir pantalla. Sí, buen día. Buenos días. Ahora sí. Está. Qué dolor de cabeza. No, no era esa, me equivoqué. Ya, ahora sí, chiquillos. En esa lámina que está ahí, aparecen formulaciones químicas que, por ejemplo, cuando el estudiante hablaba de la pintura, todas estas fórmulas que aparecen ahí, ¿cierto? Son las formulaciones por las que están compuestos, ya sea todo lo que está alrededor de ustedes, ¿ok? Ya sea sus polerones, incluso la misma respiración que tenemos nosotros, está presente la química, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, hay una cadena, que esa cadena representa lo que es el ADN en la sangre. Y también, ¿cierto? Todo nuestro cuerpo interior tiene infinidad de reacciones químicas que se presentan día a día. Ahora, si nosotros queremos identificar con un concepto como más científico, más técnico, teórico de lo que es la química, es una ciencia que estudia cambios y transformaciones que sufre la materia. Netamente es eso, ¿ya? Ahora, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que a ustedes los está rodeando en este momento. Y en esos ejemplos de materia está la silla, el piso, las ventanas, la mascarilla, el tablet, todo eso es materia. Ahora, la materia como conceptualización, ¿cierto? Es todo aquello que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio y está constituido, ¿cierto?, por netamente átomos. Existen varias ramas de la química, ¿ya? Pero las dos ramas fundamentales son la química orgánica y la química inorgánica. Lo que es la química orgánica son netamente aquellos compuestos o componentes o materias, ¿cierto?, en donde está presente el carbono, ¿ya? En los ejemplos de química orgánica sería todo aquello que tiene vida, o por ejemplo, los seres vivos, los vegetales, ¿cierto? Pero también está incluida acá la química orgánica que, que no tiene, ¿cierto?, un sistema respiratorio, sino que tiene la presencia de cadenas largas que tiene carbono. No sé qué fue eso. No, no se puede meterlo. Tiene su pitoso. Ahí está, pinche, güey. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Pinche, ahí va. Ah, ya, es una persona que se está conectando, ok. Ya, un ejemplo entonces, otros ejemplos de química orgánica sería el azúcar, el petróleo, la benzina, el papel que ustedes están utilizando ahí, el confort, el cartón, el plástico, ¿ya? Todo eso tiene que ver con química orgánica. Sin embargo, por el otro lado tenemos la química inorgánica, ¿ya? Que son todos aquellos compuestos que no contienen carbono. Y acá están los otros tipos de materiales, como son el bicarbonato de sodio, que muchas veces se utiliza, ¿cierto?,
como sal de frutaeno, ¿ya? El ácido clorhídrico, que ustedes no sé si lo han utilizado en algún momento para las construcciones, es el que se conoce como ácido muriático, ¿ya? El bicarbonato de sodio muchas veces también es utilizado para limpiar superficies, ¿ya? Esa sería, ¿cierto? Entonces, las dos ramas de la química importante, la química orgánica y la química inorgánica. Ahora vamos a hablar de la unidad más pequeñita que contiene, ¿cierto?, la materia. Ya dice. Y esta materia más pequeñita se llama átomo. ¿Alguien se acuerda de cómo era el átomo, por ejemplo? ¿Se acordaban de que uno de los conceptos más repetitivos que vieron ustedes quizás en química hace mucho tiempo atrás era el átomo? Sí, no. Más o menos, dice ahí alguien por ahí con su cabeza. Ya. Entonces, el átomo, chiquillos, es la partícula más pequeña por la que está constituida la materia. Recuerden, ¿cierto?, que la materia era todo lo que nos rodea y que tiene masa y ocupa un espacio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese tablet, el lápiz, la goma que quizás tienen ahí, carpetas, etcétera, todo eso, el jeans, todo eso está constituido por pequeñas partículas, ¿cierto?, llamadas átomos. Ahora, este átomo en su constitución tiene un centro llamado núcleo, en donde en ese núcleo se encuentran los protones, que en este caso serían las pelotitas rojas, y los neutrones, que serían las pelotitas azules. Esas partículas subatómicas, el protón y el neutrón, se encuentran en el núcleo del átomo, ¿ya? Y alrededor del núcleo existen órbitas, que son estas elípticas que van alrededor del núcleo, y en estas elipses se encuentra la subpartícula atómica que se llama electrón. La característica que tiene el protón, que es el rojito, es que tiene carga positiva, ¿ya? El neutrón, que también se encuentra en el centro, tiene carga neutra, ¿ya? Y el electrón, que está alrededor del núcleo girando en todo momento, tiene carga negativa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos? No, claro, no. Ya, súper bien. Entonces, para resumir un poquito, tenemos, ¿dónde está presente la química? En todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea está constituido, ¿cierto?, de materia. Y la materia está constituida por partículas diminutas llamadas átomos. Y el átomo, esta partícula diminuta, tiene un centro, ¿cierto?, que se llama núcleo, y en ese núcleo están los protones, que tienen carga positiva, los neutrones, que tienen carga neutra. Y alrededor del núcleo se encuentran los electrones. Ahora, si nosotros vamos un poquito más allá, ¿cierto? Tenemos a los átomos
tenemos la materia como tal, nosotros la estamos palpando en este momento, el lápiz, ¿cierto? La silla, lo estamos palpando, lo podemos sentir con nuestras manos. Sin embargo, esa materia está, ¿cierto? Nosotros dijimos que estaba constituida por átomos. Y los átomos más pequeñitos, ¿cierto? O los que se conocen son los elementos químicos, ¿ya? Que son átomos, ¿ya? Que son de la misma clase, que se juntan de la misma clase. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día alrededor de 118 elementos químicos, ¿ya? Los que nosotros conocemos a diario y utilizamos en general, por ejemplo, está el hidrógeno acá arriba, ya para que ustedes lo visualicen. El oxígeno está acá por el lado derecho, en la parte de arriba. El carbono que yo les mostraba, que era toda la química orgánica, yo les comentaba que estaba compuesta por carbono, el carbono está acá arriba. Otro elemento químico que ustedes conozcan, chiquillos, que se les venga a la cabeza, para que se los muestre en la tabla periódica donde está ubicado. ¿El cloro? El cloro, perfecto, el cloro está ubicado acá. No sé si lo logran divisar. En la tercera fila, segunda columna, pero segunda columna de derecha a izquierda. El cloro, perfecto. ¿Qué otro elemento químico ustedes visualizan en su día a día que pueden utilizar para que yo se los muestre? ¿La plata? El oro. El oro está ahí. ¿Petróleo? El oro, su simbología es AU. Y la plata está arribita, su simbología es AG. Entonces, tenemos alrededor de 118 elementos químicos, ¿ya? Y estos elementos químicos son nada más que un tipo determinado de materia que está formado por átomos de la misma clase. Estos elementos químicos están ordenados, ¿cierto?, en lo que se conoce hoy día como tabla periódica, que es lo que ustedes están viendo ahí. Y estas tablas periódicas son netamente un orden que se realizó con respecto a los distintos elementos químicos. Estos se ordenaron de acuerdo a propiedades y características específicas de cada elemento, ¿ya? Tiene un porqué, ¿cierto? Esta tabla no sigue derecho, no es un rectángulo completo, ¿ya? Sino que tiene una forma variada. ¿Por qué? Porque tienen características ya sea de radio, de electronegatividad, de peso, de masas atómicas, etc. ¿Ya? Vamos a continuar. Chiquillos, hasta lo anterior, ¿alguna duda? ¿No? ¿Súper bien? Ya. Entonces, Ahí te puso la materia, digamos, es más o menos complicada. no entendí, a ver de nuevo. Está más o menos complicada, más o menos lo que está expresando ahí. Digamos, no entendimos mucho. No lo entendieron mucho. No entendimos mucho. Chuta. Ya, a ver. Tratamos de tomar atención, pero está más o menos complicado esta materia.
esto lo que estamos viendo acá son solamente conceptos, no estamos viendo ni ejercicios ni nada. Yo incluso les estoy tratando de hacer la bajada de estos conceptos o definiciones que son las fundamentales para que ustedes comprendan y se adentren a lo que es la química como tal, ¿ya? Por ejemplo, la primera persona ahí que está vestida de verde, ¿cuál es su nombre? Claudio. Claudio. Claudio, mucho gusto. Eladio. Eladio. Eladio, disculpa, sorry. Ya, Eladio. Según lo que nosotros vimos recién, si tú te miras alrededor, ¿dónde podrías decir que está presente la química ahí? En el lápiz, en el cuaderno, en la silla que tengo al lado. Perfecto, ya. Hasta ahí estamos súper bien. La persona que está atrás con un gorro rojo, ¿cuál es su nombre? David. David. Ya, tomando, ¿cierto, David? Lo que dijo Eladio, que él ve la química alrededor, ¿cierto? De lo que tiene él. ¿Por qué él podría decir que en el lápiz, dijo él, en la silla, en el cuaderno, está la química? ¿Por qué podría decir él que la química está presente en el cuaderno, en el papel? ¿Alguien que lo pueda ayudar ahí? O sea, materia es todo lo que contiene masa. Exactamente. ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿Qué nombre? José Luis. José Luis, súper bien. Ya. Es que lo que pasa es que no alcanzo a visualizar porque como están con la mascarilla no sé quién habla. Siento las voces nomás. Súper bien, José Luis. ¿Por qué Eladio, cierto, dijo que estaba la materia, o sea, que estaba la química presente en el cuaderno, cierto, en la silla? Por como dijo, cierto, José Luis, porque todo eso está constituido por materia. Bien, súper bien. ¿Y qué era materia? ¿Cómo podemos definir materia? Partículas más pequeñas. ¿Ah? Tiene átomos, materia. Son cosas orgánicas. Ya, ya, por ahí va. Está bien lo que están diciendo, súper bien. Sí, hay dos personas acá que tengo conectadas en otra sala. ¿Cuáles son sus nombres, chiquillos? Igual pueden compartir sus opiniones. Por acá, Cristian Soto. Cristian Soto. ¿Ya? ¿Quién más? Manuel Flores. Manuel. Y por el otro lado tengo a Pedro Roa. Ya, entonces estábamos diciendo que la materia, ¿cierto?, está en todos lados. Pero ¿qué podríamos definir? ¿Cómo podríamos definir esa materia? El amor, por ejemplo, ¿es materia? No. ¿No? ¿Por qué no? Como química. ¿Ah? No es algo tangible. No es algo tangible, ya. Perfecto, pero netamente es porque materia es todo aquello que tiene masa, ¿ya? Y por eso tú hablas de tangible, está bien. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. El amor no ocupa ningún espacio, ¿ya? Es algo romántico, el espacio en el corazón, ¿ya?
Entonces, cuando decía su compañero que el cuaderno, ¿cierto? El lápiz estaba presente ahí la química, ¿por qué? Porque todo eso está constituido por materia, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, perfecto. ¿Y cuál es la unidad más pequeña de la materia? Claro. El átomo. ¿Quién respondió ahí? José Luis. José Luis, perfecto. Ya, y el átomo Bueno, es una partícula, ¿cierto? Chiquitita, indivisible, ya al ojo humano, es la más pequeñita por la que está constituida la materia. Y después, vamos al átomo. El átomo estaba constituido por 3 partículas subatómicas. ¿Cómo se llamaban? electrones, protones y neutrones. Perfecto. ¿Y el centro del átomo, cómo se llamaba? Núcleo. Perfecto. ¿Quién responde ahí? José Luis. José Luis. Bien, José Luis. Las otras personas igual pueden participar. Voy a hacer Ya. Ahora, vamos a las cargas de las partículas subatómicas. El protón, a las cargas de las partículas subatómicas. El protón, ¿qué carga tenía? Positiva. Positiva, perfecto. ¿Quién habló ahí? José Luis. No, pero hablaron varias personas a la vez. Bien. El neutrón, ¿dónde estaba? Carga neutra. Negativo. Carga neutra, pero ¿y dónde se ubicaba? En el núcleo. Estamos. En el núcleo, perfecto. Y el último, la última partícula subatómica que gira alrededor del núcleo. ¿Qué carga tenía? Negativa. Negativa, perfecto. Ya, hasta ahí estamos bien. Luego de eso, existen distintos tipos de elementos químicos que es un tipo determinado de materia, porque ustedes, ¿cierto?, hablaron del papel, ¿ya? Pero el papel está constituido, sabemos que es materia, sabemos que es parte de la química, pero está constituida por átomos. Y lo representativo de esos átomos, o lo que hace, ¿cierto?, que ustedes puedan escribir en ese papel, es que existan elementos químicos, ¿ya?, que es un tipo determinado de materia. El papel está constituido principalmente por elementos de carbono. ¿Por qué? Porque es parte de la química orgánica, ¿ya? Entonces, para eso existen los elementos químicos, porque en combinación, estos elementos químicos, ¿ya? En combinación estos elementos químicos pueden transformarse, ¿cierto?, en compuestos químicos, y esos compuestos hacer, ¿cierto?, que ustedes tengan una materia ya más visual, que es el lápiz, la silla, su vestimenta, la mascarilla, las cortinas, etc. La misma agua que bebemos todos los días, ¿cierto?, está constituida por átomos. ¿Qué átomos? El átomo de hidrógeno, por ejemplo. La formulación del agua es 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Ese es el compuesto, ¿cierto?, que identifica a lo que nosotros conocemos como agua. Y ahí está presente la química. Vamos a lo que son las soluciones. ¿Alguien habla por ahí? Ya, ¿ahora sí les quedó un poquito más claro? Claro como el agua, profesora. Claro como el agua, perfecto, ya. Ahí habló Sergio.
Ya, chiquillos, vamos a continuar. Ahora, existe otro concepto en química que son las soluciones. Pero nuevamente vamos a hacer una bajada a este concepto que ya es un poco difícil, ¿cierto? Solución. Pero la solución es netamente una combinación entre lo que es un solvente, que en general este solvente es agua, ¿ya? Y un soluto. El soluto, en general, puede ser, siempre es aquel que está en menor cantidad en una solución. Y la solución va a ser la mezcla entre estos dos contenidos, ¿ya? Y la solución que me va a dar al mezclar agua, que se llama solvente, y la sal, que se llama soluto en este caso, que es la sal, la solución que se va a tener ahí es netamente agua salada. O sea, las soluciones en química es una mezcla entre dos o más componentes, ¿ya? Netamente es eso. Por ejemplo, yo ahora estoy tomando una hierbita, un té verde. Un té verde. ¿Cuál es el solvente en mi té verde? Más agua y fuerte, el ¿no? té. El agua solamente es el solvente. El solvente es el que está en mayor cantidad. Si yo estoy tomando té verde, ¿cierto? La mayor cantidad es agua. Ese es el solvente. ¿Y el soluto cuál sería? La hierbita, que se llama té verde. ¿Ya? Y entonces nosotros llamamos, ¿cierto? A la solución la llamamos, ¿qué estoy tomando? Té verde. Vamos a otro ejemplo, al café. Cuando ustedes se preparan un café, ¿cuál es el solvente? El agua. El agua es el solvente, ¿ya? ¿Y el soluto? ¿Cuál sería ahí? Ahí hay más de un soluto. El café y el azúcar. El café y el azúcar, ¿cierto? Porque están en menor cantidad esos dos. ¿Y la solución, cómo la llaman ustedes? Café, netamente. ¿Alguien, ¿A alguien que se le ocurra otro ejemplo? Les voy a dar otro ejemplo más. La cazuela es una solución. Agua. El solvente, ¿cuál sería? Agua. Agua. Siempre el agua. Agua, perfecto. ¿Y el soluto? ¿Cuáles serían los solutos? Tenemos La sal, La sal, zanahoria. la papa, zanahoria, ¿cierto? papa. La papa, todo el resto, ¿cierto? que Que llevan. está en menor cantidad va a ser parte del soluto. ¿Y la solución cómo se llama? Cazuela. Cazuela. Ya, ahora que yo les di varios ejemplos, quiero que me digan un ejemplo ustedes. Un ejemplo. Puede ser el pan. Ya, El pan que yo haría sería el solvente sería la harina, que es lo principal. Y los otros no, y los solutos sería el agua con la levadura y los otros lo que lo componen. no, ¿Estoy equivocado? no, no, ahí estaríamos mal. Casi puro solvente. O sea, casi puro. Claro, lo que pasa es que en general las soluciones netamente son parte de una parte líquida, ¿ya? Ah, Vamos con un ejemplo, usted mismo, piense.
Puede ser. Jugo. El jugo, bien, súper, súper. ¿Y cuál es el solvente ahí? El agua y Ya. jugo. ¿Y el soluto? El jugo. El jugo, perfecto. Ya. Entonces, las soluciones químicas son netamente mezclas ya de componentes que se mezclan, ¿cierto?, para dar un componente diferente, con diferentes características. ¿Por qué digo con diferentes características? Porque el agua nosotros la conocemos como insabora, ¿cierto? Esa es la característica que debiese de tener, no muchas veces así. Transparente, ¿cierto? Etcétera. Y la sal como tal es sólida, es salada, y al juntar estos dos componentes, el soluto y el solvente, me da una solución que tiene características similares, ¿cierto?, a las características propias de lo que era el solvente por sí solo y lo que era el soluto por sí solo. El agua, la solución, sigue siendo transparente, en este caso, pero está salada, ya no es insabora. Profe, ¿el soluto siempre es algo sólido? No siempre. Les iba a decir precisamente eso, porque por ejemplo, al mezclar agua con aceite, yo voy a tener una solución ahí, independiente de que si estos se junten o no se junten, porque el agua con el aceite, cierto, se repelen y el aceite va a quedar arriba. Pero al ser el agua, cierto, el solvente conocido como universal, ese sería el solvente y el soluto sería el aceite. Otro ejemplo sería cuando yo mezclo estos alcohol gel, pero ya pulverizados, los que se usan no el alcohol gel como tal, sino que el alcohol pulverizado. Eso también es una solución, que tiene agua y que tiene alcohol. El agua sería el solvente, porque está en mayor cantidad, porque si no, les cocerían las manos, ¿ya? Y el soluto, que está en menor cantidad, sería el alcohol. Si no, todos andaríamos con las manos rojas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del alcohol gel, también es una solución, que el solvente ahí sería el agua, el soluto sería el alcohol, y el gel que también se utiliza para que nosotros sintamos, ¿cierto? Y lo podamos esparcir con mayor facilidad. Algunas tienen, por ejemplo, aloe vera, eso también sería parte del solvente, del soluto, que diga. Otro ejemplo, por ejemplo, al mezclar agua con vinagre, son dos líquidos igual, ¿sí? Y al inmediatamente yo mezclar agua con, el solvente pasa a ser el agua, ¿ya? Porque es conocido como el universal. Y el vinagre sería el soluto. Y si fuera en mayor cantidad de vinagre, Y si fuera mayor cantidad el vinagre, precisamente vamos a ver eso ahora. Ya, entonces, los componentes de una solución, chiquillos, de una solución química que es netamente una mezcla de componentes químicos, ¿ya? Sería el soluto, que está en menor cantidad, y el solvente. ¿Qué me va a dar eso? Una solución. Netamente es eso, ¿ya? Ahí tenemos tres conceptos nuevos más. Ahora, ¿qué sucede, cierto, con lo que decía su compañero? ¿Qué sucede, cierto, si el vinagre está en mayor cantidad o si el azúcar en el café está en mayor cantidad o si se me pasó tanto la sal, se me cayó 1 kilo de sal a la cazuela? Entonces ahí aparecen estos conceptos que nosotros igual los utilizamos. Te quedó muy concentrado el café. Es cuando se te pasó el azúcar o se te pasó la cantidad de café, ¿cierto? Cuando algo está muy concentrado. O cuando a alguien se le pasó la mano con la sal en algo, quedó muy concentrado en, ¿ya?
Entonces, acá aparece el concepto de diluido y concentrado, que también puede ser. Diluido será cuando el solvente está en mayor cantidad. Cuando yo difícilmente, por ejemplo, si a mí me muestran algo transparente, sin beberlo, sin olerlo, yo voy a saber qué está mezclado ahí. Puede ser agua pura, pero puede tener agua con alcohol, puede tener agua con azúcar y sal, pero no se visualiza bien. La mayor cantidad ahí es agua. Sin embargo, si a esa misma agua yo le voy añadiendo azúcar, un poquito de azúcar, cada vez un poquito más, yo la revuelvo y eso en algún momento va a ser agua azucarada. Ya lo voy a tomar, lo voy a poder tomar, pero si yo le sigo echando azúcar, ya después va a ser empalagoso, no lo voy a poder tomar. Si yo le sigo echando azúcar, va a llegar un momento en que al momento de revolver eso, ya no voy a poder revolver, porque va a ser el soluto que va a estar en mayor cantidad que el agua. Entonces, ahí pasa a ser una solución sobresaturada, porque está saturada de azúcar. Y eso ya se convirtió en azúcar dura, o sea, ya va a quedar como una roca. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos, con esto? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? ¿Duda? ¿No? Ya. En el caso, por ejemplo, que estábamos haciendo el ejemplo de el agua con vinagre, si yo, por ejemplo, mezclo 1 litro de vinagre y 50 ml de agua, son los dos líquidos. El solvente, ¿cuál sería ahí? ¿El agua? El agua, siempre va a ser el agua, pero sin embargo, esa solución va a estar concentrada en soluto, ¿ya? Y solamente se va a poder visualizar eso al expresar el contenido, ¿cierto?, de esa solución. No se va a poder visualizar cuando yo la mire o cuando yo la beba. Claro, cuando yo la beba no se va a poder ni tragar eso. Se va a cocinar, ¿cierto?, el esófago, la tráquea, todo, porque va a ser casi puro vinagre, ¿ya? Entonces, para cuando nosotros no podemos visualizarlo a simple vista, cuál es la concentración, ¿cierto?, de soluto o de solvente, solamente podemos decir está concentrado, está sobresaturado, esto está, decimos, asqueroso, no se puede comer, un montón de características para identificar, ¿cierto?, que una solución está concentrada o sobresaturada. Pero en química existen otros conceptos, ¿cierto?, que a partir de lo que nosotros estábamos comentando, existe el concepto de solubilidad, ¿ya? Y que es netamente la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en la otra. Y acá, en esta imagen, está claro, por ejemplo, si esto fuera agua con sal. Le echo 2 cucharadas al vaso de sal, lo revuelvo súper bien, ¿sí? Perfecto. Y esa solución va a ser diluida. Si yo le echo 5 cucharadas más de sal, lo revuelvo, siempre estamos pensando en agua helada de la llave, lo revuelvo, ¿cierto?, bastante rato más, en algún momento se va a diluir, pero va a quedar concentrada en sal, intomable, ¿ya? Si yo le sigo echando sal a ese mismo vaso, va a llegar un momento
que yo puedo estar 3 horas revolviendo, pero esa sal ya no se va a disolver. Se va a disolver solo una parte. Y va a empezar a quedar acá abajo la sal acumulada. Y si yo esto le sigo echando sal, esta cantidad que está abajo va a empezar a aumentar acá arriba, acá arriba, acá arriba, y a eso ya se le llama solución sobresaturada, ¿ya? Cuando solamente podemos identificar una parte del soluto acá abajo, eso es saturada, ¿ya? Cuando ya esa solución quedó más solidificada, entonces se llama sobresaturada. En el caso de la cazuela, si nosotros nos excedemos con la cantidad de arroz o con la cantidad de papa, esa solución está sobresaturada. Sobresaturada de arroz y sobresaturada de papa. Va a quedar finalmente algo ya no más líquido, sino que más bien espeso, ¿cierto? Que ya no se va a poder revolver. Eso es una solución sobresaturada. No sé si han escuchado a su señora, a ustedes mismos, cuando hacen cazuela, que dicen, se me pasó la mano con el arroz y la cazuela ya queda un poquito más viscosa. Eso ya viene siendo que está saturada la cazuela, ya que no tiene tanto líquido. Ahora, como yo les decía, esos ejemplos que yo les di son ejemplos simples de soluciones, ¿sí? El agua con la sal, el té, el café, el jugo, ¿cierto? Que fácilmente, visualmente o quizás probando esa solución nosotros podemos decir, se te fue la mano con el jugo, quedó muy dulce, ¿ya? Pero muchas veces nosotros no podemos probar, porque no sé si ustedes se han echado alcohol gel a la boca, quema. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera mezclar agua con ácido clorhídrico, me muero. No se puede probar, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que no se pueden probar o que a simple vista no se pueden visualizar en qué cantidad está el soluto y en qué cantidad está el solvente. Y para eso existen, ¿cierto?, unidades físicas y unidades químicas para saber la concentración que tienen estas soluciones. Dentro de las unidades físicas están los porcentajes masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen. Y de las unidades químicas está la molaridad, normalidad y molalidad. De todas estas unidades, chiquillos, yo quiero que ustedes se concentren en el porcentaje masa-masa y en la molaridad. En nada más que eso. ¿Ya? Lo otro es netamente es para que ustedes sepan que existen otras formulaciones para saber la concentración de las soluciones. ¿Ya? Entonces, tenemos el porcentaje peso-peso, que es en este el que ustedes se tenían que concentrar. El porcentaje peso-peso es una relación entre las masas. ¿Entre las masas de qué? Del soluto, del solvente y la solución. ¿Ya? La formulación dice que es la masa de soluto dividido el peso de la solución. La masa de la solución. Y la solución la constituye el soluto y el solvente. Como estamos hablando de porcentaje acá, esta división siempre va multiplicada por 100. Entonces ahí, ese número se transforma en porcentaje. Vamos a verlo, cómo sería esto mismo en un problema. Dice, calcular el porcentaje en peso de una disolución, que es lo mismo que solución, de 200 gramos de ácido sulfúrico, que es ese compuesto, en una solución de 2 litros de agua. Acá hay dos líquidos que se están formando, que se están juntando para hacer una solución. Tal y cual como nosotros mencionábamos el alcohol con el agua, el vinagre con el agua.
Pero siempre dijimos que cuando estaba presente el agua, el solvente era el agua. Entonces, identificamos que si el solvente es el agua y el otro compuesto se llama ácido sulfúrico, ese tendría que ser el Soluto. perfecto. Entonces, ese es el soluto. Los datos del problema serían el peso del soluto, que está ahí, 200 gramos de ácido sulfúrico, el peso del solvente. El solvente son los 2 litros de agua, ¿ya? Pero como estamos hablando de gramos acá, tiene que ser todas las mismas unidades. 2 litros de agua es lo mismo que 2 kilos de agua. Por lo tanto, si estamos hablando de gramos, esos serían 2000 gramos de agua. Lo otro que tenemos que tener en consideración que la solución, yo les dije que la constituía el soluto y el solvente. Por lo tanto, el peso de la solución va a ser la suma del soluto, los 200 del ácido sulfúrico, más los 2000 gramos, ¿cierto?, de agua. Entonces, si sumamos eso, nos da el peso de la solución, que serían 2200 gramos. Si vamos a la formulación que teníamos nosotros, a la lámina anterior, decía que el porcentaje peso-peso, arriba iba la masa del soluto. Y la masa del soluto, el soluto nosotros dijimos que era el ácido sulfúrico, y la cantidad de soluto dice que es 200 gramos. Entonces en el numerador arriba va 200. Y abajo decía el peso de la solución. El peso de la solución es el soluto más el solvente, y eso dijimos que era 2200. Si dividimos eso, a ver, 200 dividido 2200. Eso da 0,091. Pero eso siempre hay que multiplicarlo por 100. Y ahí me da ese porcentaje, 9,1 porcentaje peso-peso. Es importante, como estamos hablando de porcentaje peso-peso, significa que tiene que haber unidades de peso en el problema. Si estamos hablando de porcentaje peso-volumen, tiene que haber unidades de peso y unidades de volumen. Las unidades de peso pueden ser gramos, kilos, toneladas, etc. ¿Ya? Las unidades de volumen pueden ser ml, centímetros cúbicos, litros, galones, etc.